Mata a los malditos salvajes. Ser Maltasea, parece que estos malditos yanquis finalmente han perdido la cabeza. Maldijo Posnacuaipu. Es la Pool. Me parece que han decidido tomarse esto en serio. Estados Unidos, que hasta entonces apenas había intentado reprimirlos, estaba cambiando. El número de su caballería estaba aumentando, y ahora incluso traían revólveres de 6 tiros, similares a los que usaban los mexicanos. Durante estos últimos 4 años, nosotros tampoco hemos estado descansando. Es hora de demostrarlo. Habían cruzado la línea fronteriza. En las vastas llanuras, solo se escuchaban los sonidos de los dos grupos, los que perseguían y los perseguidos, hasta que de repente se sumaron más ruidos, de al menos 5 o 6 grupos adicionales. ¡Oh, demonios! Hemos ido demasiado lejos. ¡Oh, retirada, retiren las tropas! El oficial de la caballería estadounidense, al escuchar los nuevos sonidos, se dio cuenta de inmediato de que algo iba mal, pero para ese momento, los que perseguían ya se habían desviado para atacar. No solo eso, los comanches venían acercándose desde la izquierda, la derecha y la retaguardia. Si no hacían algo pronto, quedarían atrapados y serían aniquilados. Atraviesénlos. Si no los rompemos, moriremos aquí. En circunstancias normales, habrían dispersado a los comanches y dado por terminada la batalla, pero se habían aventurado demasiado, confiando en los refuerzos y los revólveres recién distribuidos entre los soldados. ¿O es posible que estos salvajes sean capaces de maniobrar con tácticas tan avanzadas? Pensaba el oficial. Con la cantidad de soldados y armamento que tenían, no habrían temido enfrentarse al doble de guerreros comanches. Pero los que venían hacia ellos no eran solo el doble. No se apartan. Si seguimos así, ¿chocaremos con ellos? Divídanse y esquívenlos por los flancos. La caballería estadounidense se dividió en 2 grupos para evitar el choque. Pero los comanches que se aproximaban desde la retaguardia también se separaron en 2. No hay otra opción. O disparen los revólveres antes que choquemos. Los comanches, que en otras circunstancias habrían evitado un choque frontal, no mostraban señales de retroceder. Habían venido preparados para esto. Justo después de escuchar el sonido de los revólveres disparando en ráfaga, el choque inevitable ocurrió. Las 2 caballerías colisionaron. Varios soldados cayeron de sus caballos, empalados por lanzas, y comenzó el combate cuerpo a cuerpo. ¿De dónde demonios han sacado estos salvajes armas de metal? Incluso había comanches que llevaban armaduras. No los enfrentes, pues sigue retrocediendo. Pero... Cállate, fue una orden. ¿No ves que refuerzos enemigos vienen desde la izquierda, la derecha y la retaguardia? Gracias a que la caballería estadounidense se había dividido, lograron ganar algo de espacio. Aunque algunos soldados del flanco izquierdo chocaron directamente con los comanches del flanco derecho y viceversa, los demás pudieron seguir avanzando y escapar sin tener que luchar. Los estadounidenses, al perder velocidad debido al choque frontal, dejaron atrás a algunos soldados, quienes se vieron atrapados en la batalla mientras el resto huía. Abandonando a sus compañeros para escapar. Esa frase de no dejar a nadie atrás parece solo una broma en estos momentos. Posnacuaipu chasqueó la lengua mientras ordenaba los cuerpos de los soldados de caballería estadounidenses abandonados. Capturen a los que puedan, confisquen todas las armas. Aunque habían dejado escapar a la mayoría de los soldados estadounidenses que podrían haber capturado, el botín aún era considerable. Reúnan todos revólveres de 6 disparos en un solo lugar. Podríamos conseguir municiones para ellos. Entendido. 5 años atrás, tras ser derrotada por el Imperio Mexicano, la tribu comanche había temido que Estados Unidos pudiera ser tan fuerte como México. Sin embargo, afortunadamente para ellos, no era así. Las defensas y la capacidad de los estadounidenses para proteger su territorio eran lamentables, y aunque habían sufrido numerosos saqueos, las tropas de castigo enviadas por el gobierno estadounidense eran débiles. Aunque eran numerosos, contaban con poca caballería, no se movían de forma táctica, y su armamento no era tan avanzado como el de los mexicanos. Los comanches, además de sobrevivir saqueando y cazando bisontes, atacaban a otras tribus vecinas y las forzaban a unirse a ellos. Sabían, si querían, podían reunir un ejército considerable, y esa posibilidad se estaba convirtiendo cada vez más en una realidad. Todo está a punto de comenzar, dijo Posnacuaipu. Sí, han decidido deshacerse de nosotros por completo. No será tan fácil, esta vez ganaremos, respondió con determinación Posnacuaipu. Entonces, por supuesto, hemos estado preparándonos para esto durante mucho tiempo. También debemos averiguar si podemos conseguir balas para los revólveres de 6 disparos de los mexicanos. Si les llevamos las balas que usan los estadounidenses, nos las fabricarán igual. Que está claro, están usando a nuestra gente para contener a los estadounidenses. Sí, también debemos elegir un jefe de guerra. Tanto Estados Unidos como los comanches comenzaban a prepararse para una guerra total. Noviembre de 1840. Había comenzado la guerra entre Estados Unidos y los comanches. En realidad, el territorio del norte es solo una excusa. Una excusa, dice.
Preguntó Diego, algo desconcertado, mientras yo seguía observando atentamente el mapa. Sí, no solo el territorio del norte, quiero reorganizar todo el sistema administrativo del imperio. Está diciendo que también reorganizará las regiones del centro y sur de México. Pero esos territorios ya tienen una estructura administrativa establecida desde hace mucho tiempo. Si de repente decide cambiar todo, podría haber oposición, ¿no cree? Habrá oposición, claro, pero mira esto. ¿No te parece que el Estado de México es demasiado grande? El Estado de México, que incluía la Ciudad de México, no era el más grande en términos de territorio comparado con las regiones del norte, pero su población y su poder económico eran abrumadores. Bueno, sí es cierto. Lo mismo ocurre con el Estado de Nueva Vizcaya. Hay que reorganizarlo todo. Si bien los límites actuales fueron establecidos en función de la geografía y la historia, estoy convencido de que podemos crear divisiones más eficientes y armoniosas respetando esos factores. De hecho, las fronteras estatales y los nombres de esta época eran bastante diferentes a los de la antigua historia de México. Por lo tanto, era algo que podía cambiarse. El problema era que era inevitable que algunas fronteras no fueran completamente claras, ya que no se podían ignorar por completo los aspectos geográficos o históricos. En Estados Unidos, las fronteras estatales eran conocidas por ser más precisas, pero eso se debía a que gran parte de su territorio consistía en llanuras y carecía de un contexto histórico significativo según los estándares estadounidenses. Como evidencia, los primeros estados creados en la parte este de Estados Unidos eran de tamaños irregulares y con límites no del todo rectos. Creo que es posible hacer cambios, pero si solo con los territorios del norte hay interminables debates sobre cómo redibujar las fronteras, ¿cree que podremos llegar a una conclusión si también incluimos el centro y el sur? Es mejor resolver esto de manera rápida y decisiva. Aunque es importante ser prudente, alargar las cosas innecesariamente no siempre conduce a un mejor resultado. Convocaría una reunión para resolver este asunto. En la sala de reuniones del Lacio Imperial estábamos yo, el príncipe heredero, los ministros de las distintas carteras gubernamentales y un representante de cada una de las facciones del Parlamento. Los imperialistas, los terratenientes y los republicanos. En el centro de la sala había un enorme mapa, el más detallado disponible, que mostraba con precisión la topografía del imperio. Es un objeto que he mandado hacer especialmente para hoy. En la sala de reuniones, donde se habían reunido muchas de las figuras más importantes del imperio mexicano, fui el primero en hablar. Hasta que resolvamos este asunto, además de las horas de comida y descanso, deberán reportarse en esta sala. ¿Qué? Uno de los diputados del partido de los terratenientes se sobresaltó y expresó su sorpresa en voz alta. Y no fue el único. Todos en la sala parecían desconcertados. Tenemos aquí un mapa detallado del territorio y una gran cantidad de información sobre cada región. Usemos estos recursos para tomar decisiones rápidas y atrevidas. No hay necesidad de largar esto. Con todos los expertos y tomadores de decisiones en la sala, no había razón para retrasarse. Bien, empecemos con los territorios del norte. Como es lógico, vamos a dividirlos en varias unidades administrativas. Comenzamos con el mayor de los territorios, California. El actual estado de California es realmente enorme. Abarca lo que en mi vida pasada eran los estados de California, 420.000 kilómetros cuadrados. La mayor parte de Nevada, 280.000 kilómetros cuadrados. Utah, 220.000 kilómetros cuadrados, partes de Arizona, 290.000 kilómetros, y Colorado, 270.000 kilómetros cuadrados, y también incluye Baja California, que sigue siendo territorio mexicano. En total, más de 1 millón de kilómetros cuadrados. O con este tamaño, deberíamos dividirlo en al menos 4 estados, ¿no? Incluso dividiéndolo en 4, cada uno tendría casi 300.000 kilómetros cuadrados, más grandes que los estados grandes del sur y centro de México. Pero no era necesario que todos los estados fueran del mismo tamaño, así que la propuesta fue dividirlo de manera razonable. Creo que dividirlo en 4 no será suficiente. Incluyendo parte de los territorios de Nuevo México, creo que 5 sería lo ideal. Mi propuesta es, al dar mi opinión y sugerir algunas divisiones, los ministros y diputados comenzaron a discutir. Todos querían aportar sus puntos de vista. Curiosamente, esto no es tan diferente de lo que pasó en mi vida pasada en Estados Unidos y México. Pensé, la división propuesta era similar a lo que había ocurrido en mi otra vida. California se dividiría en 3 partes, norte, centro y sur, y las áreas que correspondían a los antiguos estados de Nevada y Arizona quedarían ligeramente reducidas debido a la inclusión de un California central. Los nombres ni siquiera se cambiaron, ya que California, Nevada y Arizona no eran nombres en inglés sino derivados del español de los tiempos de los colonizadores. California proviene de una novela española que menciona una tierra ficticia. Nevada significa cubierto de nieve en español, y Arizona proviene del término vasco Arizona, que significa buen roble. Algunos sugirieron nombrar los territorios en honor a la familia real, pero me negué.
encontrando la idea demasiado pretenciosa. La reunión continuó con rapidez. El territorio de Nuevo México se dividió en dos: Nuevo México y Colorado. En cuanto a Texas, se decidió dividirlo en Texas Este y Texas Oeste, ya que el actual territorio de Texas en nuestro imperio mexicano es mucho más pequeño que el Texas moderno, por lo que no había necesidad de más divisiones. Aunque hubo algunas discrepancias al decidir sobre las regiones del centro y sur del país, logré hacer valer mi propuesta. Después de casi un mes de debates interminables, finalmente se completó el plan de reorganización administrativa del imperio. ¿Cómo va la adquisición de tierras? Está avanzando bien, Su Alteza. Las estamos comprando poco a poco. Debes tener cuidado de que no se filtre información. Si se corre la voz, los precios de la tierra se dispararán y no podremos comprar lo que necesitamos. Le recordé al ministro de Hacienda la importancia de mantener la confidencialidad. Aunque había estado en su cargo durante mucho tiempo, confiado por mi padre, este proyecto era tan delicado que, si la información se filtraba, el plan entero podría venirse abajo. Haré todo lo posible para mantener la confidencialidad, Su Alteza. La razón por la que me había esforzado tanto en reorganizar las divisiones administrativas del territorio, incluso a costa de incomodar a los terratenientes y a los habitantes locales, era precisamente este proyecto. La idea era construir ciudades clave, planificadas meticulosamente en los mejores lugares de cada nuevo estado. Por supuesto, los mejores terrenos ya estaban en desarrollo o eran zonas aún sin explotar, pero en ambos casos, era necesario asegurar la tierra para poder continuar. La mayoría de las tierras en el norte, a excepción de las que se habían otorgado a indígenas o inmigrantes, seguían siendo propiedad del gobierno, lo que facilitaba el desarrollo. Sin embargo, para el resto del territorio, había que comprar la tierra, ya que tenía propietarios. Que el gobierno planificara y fomentara el desarrollo de ciudades no era nada nuevo, ni en esta época ni en el futuro, pero lo que yo proponía era un plan de una escala sin precedentes. Este es el proyecto perfecto para aprovechar al máximo mis conocimientos en ingeniería civil y planificación urbana, adquiridos en mi vida pasada. Era un plan tan vasto que probablemente no podría haberlo completado antes de morir, pero creía firmemente que traería una gran ventaja competitiva a nuestro imperio mexicano. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.